Hagan conmigo este ejercicio, les invito. Pensemos en un alacrán, en otro alacrán y en colocarlos en una caja. Sabemos que la naturaleza misma de este insecto significa incluso la propia autodestrucción, porque la cola misma no mide en modo alguno ni tiene prudencia para el ataque. Es, digamos, su propia naturaleza. Esa misma podría ser la representación de lo que está poco a poco, sí, de manera incipiente, pero también de manera consistente ocurriendo en Morena. Lo hemos visto en el encontronazo que hubo entre Ricardo Monreal y Adán Augusto López, y que sin lugar a dudas se mantiene todavía de manera soterrada, ya con menos presencia mediática, pero en efecto en sus expresiones políticas ahí se encuentran, y desde ese ejemplo podríamos empezar a hablar de muchos más, hasta llegar a la cúspide de lo que implican los equilibrios estos para evitar las propias grietas que significan las tribus de Morena, que no puede gobernar Claudia Sheinbaum. Pero me apresuro a todo eso y entonces a no precisar otros ejemplos para detenerme en el de Lenia Batres y Yasmín Esquivel. Ustedes ya están muy bien informados, gracias a Etcétera y otros medios de comunicación, de las serias acusaciones que ha hecho Lenia Batres en contra de una correligionaria suya, y no me refiero a su carácter de ministra, sino a su carácter de militante del gobierno, y en consecuencia, desde luego, en personajes que lo que menos importa es la autonomía del Poder Judicial. Al contrario, ellas mismas han sido, son y seguirán siendo artífices de la propia destrucción de ese Poder Judicial. Me refiero entonces, sí, a esas enormes diferencias que tienen, y claro está, a esas flagrantes acusaciones que hace Lenia Batres dentro de una campaña o dentro de un proceso de promoción que ambas hacen justamente para continuar ocupando el cargo con el que tienen enormes privilegios. Quien incluso se encuentra ya en campaña es Yasmín Esquivel. Y claro que sí, no contestándole en modo alguno a Lenia Batres, que señaló, como ustedes saben, que ella, Yasmín Esquivel, votó por continuar con los privilegios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va mucho más allá en esa exposición. Pero lo que quiero yo subrayar es justamente como no responde a esto Yasmín Esquivel, y lo que hace desde luego es enfrascarse en ese tipo de reyertas que les gustan mucho a los personajes de la autoproclamada 4T de Morena. Ya vieron ustedes a Luisa María Alcalde mintiendo en relación con el reloj y peleándose también con Salvador García Soto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este caso ella elige pelearse una vez más con Latinus y con Van Pipe. ¿Cómo? Dentro de un acto de campaña adelantada, es decir, ilegal, y convocando a ese tipo de voceros, los más enanos, por cierto, de la autoproclamada 4T, las escorias todavía más, digámoslo así, pestilentes de la autoproclamada 4T, y con ellos o utilizándolos a ellos, haciendo esa campaña premeditada y adelantada, y tomando como base no una respuesta a Lenia Batres, sino una respuesta a propio Van Pipe. ¿Qué hizo Van Pipe? La retrató o difundió las imágenes de ella en un crucero de lujo
quedándose además o deteniéndose ella además en distintos aparadores con la expectativa de comprar diamantes, justamente para subrayar estos, digamos, desplantes que tienen que ver con la distancia que hay entre la austeridad y la opulencia, y los privilegios, y desde luego las actitudes vergonzantes, porque una cosa es el discurso y otra es el hecho. Una cosa es el dicho y otra el hecho. Y entonces, a una pregunta, por supuesto, puesta en charola de plata, en donde le comentan sobre una supuesta campaña negra de Van Pipe y de Latinus, sobre esa información del crucero que les he señalado y que ustedes conocen bien, dice ella que en efecto estuvo en ese crucero, que fue con su familia, es decir, ni Latinus o Van Pipe no mintieron, y que en efecto se detuvo, así dijo, en una tiendita, así como la tiendita de Don Pepe, hombre. No vayan ustedes a creer que sea de mucho lujo. Esa tiendita de Don Pepe solo vende diamantes. No vayan a creer ustedes que algún otro producto, digamos, lujoso, solo diamantes, y es apenas una tiendita, la tiendita de Don Pepe, como les he dicho, y ella con su mascada Gucci señala que en efecto se detuvo en esas tienditas, en esos puestitos, así casi dice de la Lagunilla, pero que no pudo comprar algo. No porque no le alcanzara, no vayan ustedes a creer. Yasmín Esquivel dejó muy claro que no compró nada porque en efecto pues a ella no le habían gustado, quién sabe qué cortes, quién sabe qué colores o quién sabe qué pesos mayores son los que ella esperaba para poder adquirir justamente pues ese tipo de cositas en la tiendita. Y así después, habiendo confirmado esta información, como que no quiere la cosa, dice, y en lo único que me voy a referir a ellos, esto es, a Van Pipe y a Latinus, es en que ellos defienden privilegios. Así lo dijo. Desde luego saliéndose la comida de la boca, siendo atendida ahí por un mesero en el desayuno al que ella convocó, con los privilegios que acabo de señalar, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese tipo, digamos, de aspectos que pudieran llegar a ser secundarios y que no dejan de ser grotescos, son cortesía de la casa de ella misma, pues para justamente darnos cuenta de la pequeñez que ella tiene. Lo importante, por supuesto, es no le contesta a Lenia Batres, está en campaña adelantada y en consecuencia ilegal, convoca a este tipo de miasmas de la propaganda digital para que le ayuden. Son, y ustedes los conocen, los mismos que se la pasan plantando difamaciones, el estruendo, el ruido y todo esto que tratan o con lo que tratan de evitar que ella, Yasmín Esquivel, sea sujeta de un escrutinio público como el que hemos hablado, o que prácticamente no se recuerde el simple hecho de que ella hizo todo lo posible por entorpecer, y lo logró, la aplicación de la justicia, en particular en la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien ató de brazos, de boca, de manos, desde luego con la complacencia indolente de las propias autoridades universitarias, para que éstas no dijeran nada en relación con el plagio que ostensiblemente ella cometió. El caso es que, bien visto, y nunca sin dejar de señalar que se trata de campañas ilegales, bien visto, qué bueno que se encuentre de locuaz la ministra Yasmín Esquivel, porque mientras más habla, naturalmente más se exhibe en toda su ineficacia ética, política, intelectual, en todas sus funciones como una pregonera más de la autoproclamada 4T. Ahí está, ustedes lo pueden ver en las redes sociales, en particular en X, esta señora, sí, sin ningún miramiento, mintiendo en todos estos temas que les acabo de señalar a ustedes. Y eso sí, ella está en eso, como defensora de los privilegios,
que son de los que ella acusa a el propio Latinus y a Vampinte. Ahí tienen ustedes esa que me parece a mí es un autorretrato de ella misma, y que con eso ustedes también tienen muy claro una vez más de qué calaña es esta señora. Nosotros seguiremos dándole seguimiento a todo ello, a las campañas, por supuesto, al desastre que viene en este proceso de elección. Cuenten absolutamente con ello, y para eso los invitamos a que nos sigan en la revista Etcétera, y naturalmente en todas sus redes sociales, igual que aquí abajo. Participen del fondeo. Para nosotros es fundamental que ustedes lo hagan, que compartan nuestro material, que me sigan en las redes, en TikTok, en Twitter, estoy en Facebook también, y ahí podemos nosotros juntos, todos, hacer comunidad, porque eso es Etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.